Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a este devocional que pretende, como bien saben ustedes, crear en nosotros una disciplina para que nos acostumbremos de una vez por todas a comenzar siempre el día con el Señor, poniéndolo a Él en primer lugar, antes de hacer cualquier cosa, antes de ir a trabajar, a estudiar o antes de tomar cualquier decisión. Siempre vamos a acostumbrarnos a poner al Señor en primer lugar. De esa manera vamos a educar a nuestra vida a que lo primero tiene que ser siempre el Señor. Por encima de cualquier actividad, por encima de cualquier compra, por encima de cualquier decisión, siempre empezar el día con el Señor y encontrarnos con Él en su palabra. Hay una hermosa conversación que encontramos en el Evangelio según San Juan del Señor Jesucristo con sus discípulos, que no la vamos a leer toda, pero sí les pediría, por favor, que cuando tengan tiempo, ustedes tranquilamente, varias veces, la lean. Se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Yo voy a leer parte de esa conversación, pero les pido que la lean toda para que os deis cuenta qué conversación tan interesante, qué conceptos, qué pensamientos tan profundos el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos. Parte de esa conversación transcurre de esta manera. Jesús dice en capítulo 14 de San Juan, versículos 4, «Sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Sin embargo, un discípulo del Señor Jesucristo, Tomás, le dice, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». La respuesta del Señor Jesucristo se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Raro es el creyente, raro es el Hijo de Dios que no conozca estas palabras. Jesús le dijo a Tomás, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No hay nada peor que la ignorancia. La ignorancia siendo creyente, porque cuando no conocíamos al Evangelio, cuando no teníamos al Señor en nuestras vidas, morando en nuestros corazones como ahora está, pues éramos totalmente ignorantes, creyendo, practicando y haciendo cosas que eran totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Pero repito, no hay nada peor que seguir siendo un ignorante y no querer aprender y no querer reconocer que lo que he creído, lo que he practicado, incluso hasta lo que he compartido, no era realmente así. El Señor Jesucristo daba por hecho de que a estas alturas de su vida ya los discípulos tenían que tener claro muchísimas cosas. Sin embargo, parece que era todo lo contrario. Jesús da por hecho de que ellos sabían a dónde se iba Él, al seno del Padre, a la presencia del Padre, a sentarse nuevamente a la diestra de su Padre. Y sabían lo que tenían que hacer para llegar a Dios, puesto que Él les había enseñado el camino. Sin embargo, Tomás, no solamente hablando en su nombre, sino que parece que está hablando en nombre de los discípulos, le dice, «No sabemos a dónde vas, no sabemos el camino». Eran auténticos ignorantes en cuanto a verdades que ya tenían que conocer a esas alturas de su vida. No llevaban 2 ni 3 días con el Señor, no llevaban un par de semanas o de meses, ya llevaban un tiempo con el Señor y se consideraba que a estas alturas ellos tenían que saber ya muchas cosas. Exactamente igual ocurre con muchos creyentes hoy en día. Debiendo ser ya maestros, todavía siguen siendo niños. Debiendo de conocer muchas verdades reveladas en la palabra de Dios, todavía las ignoran. Pero peor aún, son aquellos que no quieren aprender. Peor aún, son aquellos que quieren seguir siendo ignorantes y no darse cuenta de que muchas cosas que han creído y practicado no son realmente así. De sabios es rectificar. Ahora bien, Jesús utiliza aquí 3 palabras muy interesantes: camino, verdad y vida. Analicemos cada una de ellas. Permítame contarles una pequeña anécdota. Una noche venía de predicar un fin de semana en una iglesia en el sur de España y ya llegando a mi casa después de horas y horas de conducir,
ya digo, llegando prácticamente ya cerca de mi casa, me desvié del camino habitual. Pensé que por otro camino, por otro atajo, llegaría más rápido. Nada más lejos de la realidad. Al final tuve que reconocer que me equivoqué de camino, tuve que dar marcha atrás y volver a hacer la ruta de siempre, el camino correcto. En la vida hay muchos caminos, entre comillas, caminos que el hombre se ha inventado. Como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, es decir, caminos yashar, caminos justos, caminos correctos, caminos que nos llevan a la presencia de Dios. Pero muchos de esos caminos inventados por el hombre, ya digo, son caminos de muerte. Porque comenzamos a creer, comenzamos a practicar y comenzamos a transitar por caminos, por estilos de vida, por filosofías totalmente opuestas a la palabra de Dios. Pero creemos que estamos en el verdadero camino. Por eso muchas veces es bueno preguntar, sobre todo cuando llegamos a un sitio que no conocemos, a los nativos, a las personas de esa población, de esa localidad, decir, oye, ¿cómo puedo llegar a esta ciudad? ¿Cómo puedo llegar a esta dirección? A veces es necesario recurrir a un mapa. Hoy en día, ¿quién no tiene un GPS en su teléfono móvil o en su tablet? Es muy importante preguntar muchas veces antes de tomar un camino equivocado y perder el tiempo o incluso hasta perder la vida. Pues imagínense en el sentido espiritual lo importante que es preguntar a alguien que sepa el verdadero camino qué tengo que hacer para no perderme, para no desviarme de la verdad y de esa manera perder el tiempo, incluso hasta mi vida. Hay un verdadero camino, no es cualquier camino. No se trata de una religión verdadera o falsa, sino se trata de una persona, y esa persona se define como el camino, y es el Señor Jesucristo. A continuación dice que Él no solamente es el camino, el único camino, sino que Él es la verdad. No parte de la verdad, no una verdad más dentro de otras muchas verdades, no, la verdad absoluta. Cristo es la verdad personificada, Él es la verdad. Y repito, no hay nada peor que una persona que abrace, que crea y que practique mentiras creyendo que está practicando y creyendo en la verdad. ¿Cuántas personas incluso hoy en día son capaces de asesinar a otras, de suicidarse, de quitarse la vida, creyendo que están en la verdad y nada más lejos de la realidad? Es una sinceridad equivocada. Y la verdad liberta, pero la mentira esclaviza y ciega la vida del hombre. Pregúntate si lo que estás practicando, si lo que estás creyendo, incluso hasta lo que estás compartiendo con tu amada iglesia, es realmente 100% verdad, o es algo que tú quieres presentar como si fuera verdad y en el fondo realmente no lo es. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. No es Buda, Mahoma, Confucio, Krishna y también Cristo. No, mi querido hermano. Con Cristo se descartan todas las filosofías, todos los otros caminos, entre comillas, porque Él es el único camino, Él es la única verdad, y ese camino y esa verdad nos lleva nada más y nada menos que al mismísimo Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a través del cual podamos salvarnos, más que Jesucristo. No hay otro mediador. Yo sé que en algunas religiones muy conocidas y mayoritarias han enseñado otras verdades, entre comillas, lo cual es rotundamente falso. La Biblia dice, la palabra de Dios declara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No son santos, ni vírgenes, ni hombres que fallecieron los que ahora interceden delante de Dios por nuestra vida. Es el Señor Jesucristo el único camino, la única verdad, el único mediador, el fundamento sobre el cual tenemos que edificar nuestra vida. Te pregunto en este momento, en esta mañana, ahí donde te encuentras, ¿estás en el verdadero camino? ¿O todavía lo estás buscando? ¿Estás practicando y dejándote moldear y transformar por la verdad que se llama Jesucristo? Si murieras hoy, si partiéramos de esta vida y nos tuviéramos que presentar hoy mismo delante de la presencia del Dios justo, juez de toda la tierra, ¿qué le diríamos? ¿Presumiríamos de tener una religión? ¿O podríamos decir, Señor, te he obedecido, he acatado tu palabra, te he seguido fielmente y me convertí y entregué mi vida a ti? Todas estas preguntas son muy importantes,
Porque en esta vida, al fin y al cabo, estamos todos de paso. Unos vivirán más tiempo, otros menos tiempo, pero lo que está bien claro es que está establecido por Dios que todos nos tendremos que presentar algún día delante del trono de Dios. Y Él nos va a juzgar, no por la religión que tuvimos, no por las buenas obras que hicimos, sino qué fue lo que hicimos con el Señor Jesucristo. Lo seguimos, lo obedecimos, lo amamos, acatamos sus leyes. ¿Fue Él nuestro pastor? ¿O por el contrario, fuimos nosotros un cristiano, digamos, light, superficial, creyendo en mentiras como si fueran verdades, practicando cosas que Dios nunca jamás pidió en su palabra a nadie que las practicara? Hoy te recuerdo, Jesús es el único camino, la única verdad y la vida. No pierdas tu vida, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu familia, no pierdas lo que tienes practicando y creyendo cosas que no son correctas. Hoy te animo a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, a que lo pongas en primer lugar, a que le pidamos perdón por las veces que nos hemos equivocado creyendo que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor que hoy el Señor nos guíe, el Señor nos guarde y que podamos también compartir con otras personas estas verdades que muchos de nosotros ya conocemos y hemos creído y practicado en ellas durante muchos años. Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias porque entendemos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y porque tú eres la verdad que ha transformado, Señor, nuestra existencia. Tú has quitado la venda de nuestros ojos. Ya no estamos en ignorancia, ni en tinieblas, ni en oscuridad, sino que ahora somos hijos de Dios, hijos de luz, hijos del día. Y gracias porque nos has dado un mapa, una brújula, que es tu palabra, tu bendita palabra, a través de la cual podemos conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guía nuestros pasos, tómanos de la mano, Señor, y que nunca jamás nos desviemos de tus caminos. Ponemos nuestra vida en tus manos y ponemos nuestra confianza en ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente, que todos tengan un día lleno de la paz y de la bendición del Señor, y nos encontramos, si Dios quiere, esta tarde en ese programa que hacemos en directo, El Pastor Online, a las 5, a las 6 en punto de la tarde, hora de aquí de las Islas Canarias. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.